Cuando decidí estudiar física, estaba en el colegio secundario, no fue muy chiquita, pero era, digamos, poco antes de terminar el colegio. Cuando tuve las primeras materias de física fue que me empezó a entusiasmar. Me entusiasmaba mucho la idea de hacer investigación, de ese desafío que había en intentar entender las cosas y bueno, explicarlas desde un modelo que luego aprendí, que además es muy eficiente, ¿no? Realmente hay enormes logros, me parece, en estos campos, digamos, de la ciencia. Para trabajar en el mundo de lo abstracto de los científicos es un proceso, obviamente, donde empezás a aprender cómo pensar en determinada situación física, que en realidad no es tan abstracta tampoco, ¿no? Porque uno parte de digamos, la física en realidad se refiere a cosas muy concretas, pero hay abstracción, por supuesto, en el modelado, en cómo uno intenta explicar el comportamiento de ese sistema, cómo va a evolucionar, bueno, ahí hay un modelado que por supuesto requiere una abstracción. Creo que esencialmente hay como un entrenamiento dado por la propia carrera, por la forma en la que uno va estudiando y tal vez también cierta condición propia, ¿no? Porque yo la verdad es que para muchas cosas manuales no soy muy buena. La ciencia para mí es una forma de ver el mundo, una forma entre tantas. Me encanta la discusión que hay entre las ciencias sociales y las ciencias más llamadas duras, para llamarlas de alguna manera, porque me parece muy interesante cómo se enriquece una con la otra, ¿no? Creo que está bueno cuestionar, está bueno replantear, está bueno pensar. La ciencia creo que es una forma de ver el mundo que al mismo tiempo también nos hace el mundo de cierta manera, ¿no? Esta sería lo que mete la ciencia social, las ciencias sociales en estas ideas. Es una forma de entender, como tantas otras. Bueno, lo que nos rodea. Bueno, a ver, la próxima etapa, si concretamos, sería primero, probar el inserto de helio 3, que eso es fundamental. Tenemos que ver si el inserto de helio 3 se está andando bien y si podemos medir además durante muchos días, que sería la ventaja con este cambio que hicieron. En realidad yo me inicié como física teórica, hice varios años de investigación en física básica, pero teórica además. No tenía mucho trabajo de laboratorio y experimental. En un momento se dio la oportunidad de incorporarme al INTI y había una selección por antecedentes y bueno, fui convocada, estuvo muy interesante y me encontré con que tenía que trabajar en un laboratorio, cosa que no sé si lo había pensado mucho de entrada. Tampoco sabía mucho qué era lo que hacía el INTI. Y ahí comencé a empaparme y fue un cambio, la verdad es que fue un gran desafío. Venir de la física teórica, donde había toda una forma de trabajar muy determinada, muy clara, de alguna manera, y empezar con el trabajo experimental, que era muy desafiante para mí. Y me encontré trabajando en metrología, y creo que además es una rama en particular de la metrología que además es muy divertida, porque podemos hacer investigación, podemos hacer cosas nuevas, tenemos mucha colaboración internacional. Dado que en cada país existe un único Instituto Nacional de Metrología, la comunicación es más país a país. El INTI en particular, nuestro grupo, tiene muchas colaboraciones con Alemania, con el PTB, que sería el Instituto de Metrología Alemán, y el NIST, que es el Instituto de Metrología de Estados Unidos. Teníamos la barra Hall por un lado y teníamos el Corvino por el otro. Con la barra Hall enchufamos los dos, digamos, 3 loquins teníamos en ese momento. Una de las cosas que empezó a surgir mucho en los últimos años es lo que llamamos la metrología cuántica, que en realidad es una manera de medir, una manera de generar patrones de referencia, una manera de realizar las cosas usando los principios de la física cuántica, porque los sistemas sobre los cuales hacemos, digamos, la metrología o las mediciones
son sistemas que, para poder modelarlos teóricamente, requieren las herramientas de la física cuántica. Los átomos, los elementos muy pequeños, los electrones, si uno intenta explicar su comportamiento desde los principios más básicos, requiere la física cuántica para poder explicarlos. Ahí es lo que se veía en realidad, digamos que más o menos estaban dando bien. La física es un modelo teórico que intenta dar cuenta, intenta explicar los fenómenos del universo, las fuerzas que existen en el universo. La física clásica las explica utilizando determinados modelos que no eran suficientes. Había comportamientos que no podían ser explicados, digamos, con las herramientas de la física clásica. Cuando se introdujo la física cuántica con modelos diferentes, con ecuaciones distintas, se pudieron dar cuenta de otros comportamientos, como en el caso de las partículas muy pequeñas, los electrones, los átomos, y otras cosas que la física cuántica, sus modelos, pudieron contribuir explicándolos en forma más coherente. Buenísimo, buenísimo. Y calculamos, qué sé yo, para dentro de un mes y pico ya poder estar midiendo, así que habría que tratar de tener algo preparado por lo menos para probarlo. Ella es física, yo soy ingeniero y ahí se conjugó un poco la tarea, ¿no? Porque cada uno atacaba los problemas del laboratorio de distintos puntos de vista, los cuales los dos al final convergían en algo productivo y muy bueno. Esta es una fuente prototipo que le ampliamos en el trabajo previo que hizo. La calidad humana de Alejandra y la personalidad de Alejandra hace que todo esto sea posible. Alejandra es una excelente persona, es muy amigable, es muy inteligente, es práctica, tiene las soluciones a los problemas rápidamente. Es una persona a la que sabe escuchar y uno puede acudir en cualquier momento o cualquier problema que tenga, ya sea laboral o... Tenemos que pensar si hay alguna correlación entre esta variación de la temperatura del campo. Eso sí, yo me he dado cuenta que nos cambió bastante la temperatura. Lo que hacemos es mantener, reproducir y mejorar las unidades de medida, los patrones de referencia, especialmente en nuestro caso de las magnitudes eléctricas. El ohm, que es la unidad de resistencia eléctrica, y el volt, que es la unidad de tensión eléctrica. Necesitamos las unidades de medida, porque los patrones de referencia, porque cuando uno mide, siempre en realidad un proceso de medición es un proceso de comparación entre la magnitud, la cantidad que uno quiere medir y una referencia. La convención del metro fue un lugar donde hacia 1889 se juntaron muchos países y decidieron que todos íbamos a medir igual, que íbamos a establecer lo que se conoció como un sistema internacional de unidades. Yo creo que ese fue el punto donde la metrología se transformó en una ciencia per se y empezó a trabajar como se conoce hoy en día. El patrón eléctrico dentro de las unidades de medida entró como el ampere, que es la corriente eléctrica, es cuántos electrones por segundo pasan por un cable, que en el fondo es lo que nos cobran de luz. A lo largo del tiempo, los avances científicos hicieron que descubriéramos los dos efectos que usamos en el laboratorio, que son mejores que la definición que teníamos del ampere, y el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que es el que regula a nivel mundial cómo medimos, o cuáles son las unidades en las que medimos, permitió que las unidades eléctricas se establecieran a partir de dos experimentos que se basan en cuántica. Y esos experimentos son muy precisos, y la ventaja que tiene es que uno realiza el experimento en Argentina, en la Luna, Marte o en cualquier lugar, y el resultado siempre es el mismo. Ya sabe cuánto va a dar y utiliza eso como patrón. Las dos medidas que realizamos en el laboratorio son una medición de resistencia eléctrica, que vendría a ser cuánto un material se opone a que le introduzcamos una corriente, y las mediciones de tensión eléctrica, que son como los 220 que tenemos en los enchufes de las casas, que es una medida de la fuerza con la que hacemos que esos electrones se muevan. Las dos medidas que realizamos son el volt y el ohm. En la vida cotidiana, por ejemplo, cuando recibimos la boleta del consumo eléctrico que hicimos en nuestros hogares, si ves, el número está expresado en general en kilowatt hora, que en realidad es energía eléctrica. El watt es una unidad de potencia eléctrica. Con la hora tenés la cantidad de energía que entregaste, por ejemplo, a lo largo de un mes, que entregó la empresa en realidad.
El watt, que es la unidad de potencia, está relacionada con las unidades de tensión y de resistencia. De hecho, primero tenemos que medir muy bien las la cantidad en volt y, en este caso, en ohm, en resistencia para poder determinar el valor del consumo de potencia eléctrica y finalmente de energía. Por lo tanto, a través de un enganche de mediciones, si vamos al revés, desde los patrones primarios hasta el medidor eléctrico final domiciliario, estamos generando toda la cadena de trazabilidad de mediciones que van desde lo primario, desde la metrología fundamental, hasta, pasando por la industria, llegar a nuestros domicilios. Si a uno le quieren cobrar la luz, tienen que ponerle un medidor eléctrico en la puerta de su casa. Ese medidor eléctrico se avala, se hace una aprobación de modelo, se llama, acá en el INTI. Y para poder hacer eso hay que hacer un montón de mediciones. Entonces, la factura de luz está basada en mediciones que se hacen acá. Si uno empieza a rastrear esas mediciones y todo el instrumental que se requiere para hacerlas, y el punto inicial empieza en este laboratorio. El trabajo es fundamental para tener una medida confiable, dado que así sabemos que los medidores están midiendo bien y nadie está haciendo abuso de nada. Y no solamente para nuestra sociedad y para nuestro país, todos los tratados comerciales, todos los intercambios que se hace con otros países, todos los países en general, la mayoría de los países, suscriben al Sistema Internacional de Unidades. La parte más compleja quizás de explicar, que es como la tarea que hacemos en el laboratorio, por otro lado también es la más divertida, porque acá es donde podemos hacer experimentación, también podemos hacer investigación y mejorar también los sistemas de medición. Cuanto uno mejor mide, menor incertidumbre tiene en el valor que obtiene y eso también redunda en una mejora que en definitiva es hasta una mejora económica. Hay un tema bastante interesante que se está implementando, es el de las redes inteligentes de distribución de energía eléctrica, donde en otros países está implementado, en nuestro caso está todavía probándose, donde si por ejemplo los distintos hogares tienen forma de generar también tienen sus propias fuentes de energía, colectores solares u otras formas, pueden también aportar energía a la red y se empieza a hacer un balance entre la energía que entregan las empresas productoras de energía eléctrica y también los propios consumidores, y eso genera por ejemplo ventajas en las tarifas eléctricas que luego se cobran y demás. Pero eso requiere un trabajo bastante arduo de cómo modificar toda la red de distribución, porque también tiene que recibir, y eso es un cambio bastante grande, es un cambio en muchos aspectos, y en particular en nuestra unidad estamos también colaborando en estos temas. Creo que la ciencia sumó una forma de pensar, sin duda, una forma de abordar problemas, situaciones nuevas. Bueno, el entendimiento, la pasión, la verdad es que hay mucha pasión, ¿no? En este tipo de cosas uno las hace porque le gusta mucho, ¿no? No sé si se hace, es el rigor, cierta disciplina, es necesario también, cierta disciplina de trabajo. Qué sé yo, la ciencia me ha brindado muchas cosas, creo que soy por esto, ¿no? Cuando era chica me gustaba mucho, no era de jugar tanto, era mucho de leer, me encantaba la cosa más intelectual. Supongo que de alguna manera está relacionado con después haber seguido una carrera más intelectual, ¿no? Más de la cabeza, como se suele decir. Mi papá le gustaba la biología, se dedicaba a la biología, con lo cual había cierta vinculación también con los científicos, si bien él era docente, en realidad era profesor. Bueno, había algo ahí también gestándose probablemente. Cuando en casa dije que me gustaría hacer investigación en física, hubo un poco de duda por parte de mis padres. Me empezaron a proponer por qué mejor no hacía docencia, por qué mejor no era profesora de física, porque de esa forma podía jugar un poco mejor con los horarios y tener más tiempo para dedicarme a las tareas fundamentales del hogar.
yo entré al INTI como estudiante, cursé física en la UBA y Alejandra Tonina fue mi directora de tesis, así salió un pedido en la facultad y así fue como entré hace 10 años. Hice mi tesis con ella acá, en el efecto Hall cuántico, en el laboratorio de patrones primarios, de patrones cuánticos del INTI. Alejandra es la jefa del laboratorio. Además, Alejandra tiene otras tareas, es un link con las universidades y con las personas que realizan investigación en el INTI, y un link entre el INTI y el INCALIN, que es la parte académica del INTI. Es algo que pertenece a la Universidad de San Martín. Me gusta mucho y me ha transmitido a lo largo del tiempo una pasión por la metrología. Mi tarea cotidiana la verdad es que fue cambiando. Hace un tiempo atrás estaba mucho más en el laboratorio. Ahora estoy en tareas un poco más generales. Estoy realmente haciendo tareas bastante relacionadas con organización. Estamos desarrollando, por ejemplo, se está tratando de implementar una carrera de doctorado. Bueno, soy profesora adjunta de la carrera de Ingeniería Industrial, que es una carrera que pertenece al Instituto de Calidad Industrial, el INCALIN, que es el instituto del INTI y la UNSAM, ¿no? Es un instituto que pertenece a la UNSAM, pero que funciona acá en el INTI. Hay carreras de grado y estamos ahora implementando una carrera de doctorado, y la verdad es que eso es muy entusiasmante. Lo que pasa es que la docencia es una parte fundamental del investigador, ¿no? En realidad, hacer docencia está totalmente entrelazado con también hacer investigación. En la investigación uno no lo hace solo, la investigación forma parte, sobre todo en un ámbito experimental, que inclusive es multidisciplinario, como en el caso nuestro, donde además tenemos un fin muy concreto, es aplicado. Todo lo que hacemos, la multidisciplina es inevitable y eso genera también docencia. Y además me gusta dar clase, la verdad es que me gusta, mi mamá tenía razón. La relación de padres entre mi esposo y yo hacia nuestros hijos fue compartida en un todo, realmente fue los dos por igual. En ese sentido fue una paridad absoluta, creo que fue un tránsito juntos. No tengo que decir ni que él me ayudó ni que yo lo ayudé, realmente. Transitamos juntos, sobre todo los años de la niñez de los chicos, que son los más intensos, ¿no? Los que hay que estar mucho más pendiente. No me detuvo en la carrera profesional, al contrario, viajé, estuve varios meses en el exterior con los chicos chiquitos y todo, esto justamente por la posibilidad de Ricardo de manejarse perfectamente bien con los chicos, con lo cual eso se pudo sostener. Él también viajó. Alejandra, siendo mujer, creo que tuvo que pelear más que otros dentro de la ciencia, dentro del INTI, para llegar a la posición que tiene. En el ámbito que nosotros nos movemos, en nuestro caso, creo que no había distinción. Y creo que ella tampoco hace distinción entre un hombre y una mujer. Es transparente, a mí me pasa lo mismo. Sin embargo, sí vi como en otros ámbitos sí le pasó. Donde buscaba una situación de mayor poder, vi como algunas puertas se le cerraban o no le eran abiertas tan sencillamente por ser mujer. Creo que crecer no se lo impidió porque finalmente lo logró, pero tuvo que pelear el doble que los demás. Yo creo que las cuestiones de género inevitablemente forman parte obviamente de nuestra educación, de nuestra cultura. En algún momento aparecen, puede ser más expresas o no, más intensas o no. Acá, bueno, en general, ¿no? Me imagino, qué sé yo, el INTI tiene sus particularidades, pero en cualquier otro ámbito también académico, científico, tecnológico, y en cualquier otro ámbito seguramente uno puede hacer por un lado lo que sería su carrera, ascender en cuanto a su carrera profesional como una carrera propia, digamos, qué cosas fue generando con su profesión, que en este caso armar un laboratorio, generar nuevas líneas de trabajo, todo lo que tiene que ver con los antecedentes propios de cada uno, eso está plasmado en un escalafón y uno tiene un grado en ese escalafón. Y en mi caso creo que fui muy reconocida cuando quise acceder a un tramo superior, que fue a través de un jurado y demás, se me otorgó y fui muy bien, la verdad que estuvo bien.
tengo que estar agradecida, o por lo menos, digamos, satisfecha. El reconocimiento está. Después hay otra carrera que uno puede hacer en paralelo o no, que es más como la carrera relacionada con los cargos de gestión, los cargos donde se toman decisiones, ya donde las relaciones de poder aparecen de otra forma. Ahí creo que es diferente. Ahí creo que en mi caso es donde las cuestiones de género pueden ponerse o se han puesto más en evidencia. He tenido alguna situación un poco más difícil que otra en este otro ámbito, digamos, en lo que tiene más que ver con los cargos de gestión. Yo creo que ocurre esta idea de que se dice tanto, ¿no? A las mujeres nos levantan la vara, digamos. Creo que sí ocurre. Yo creo que esto sigue pasando porque hay cierta idea que me sale la palabra natural, aunque de natural no tiene nada. Cierta idea como que fluye, que los determinados lugares ocupados por hombres tienen que ser sucedidos también por hombres. Cuando se busca quien ocupa determinado cargo, un cargo alto y demás, en realidad la mirada es hacia los varones. En determinados cargos más altos, en general, ¿no? Pero en cargos muy altos, el nivel de competencia es importante. Y la competencia a veces es bastante cruel, es bastante feroz, y lo es entre los hombres. La competencia no es de los hombres a las mujeres, digamos, la competencia es por ese cargo, que suele ser bastante fuerte, entre quieren acceder y se da, uno lo ve o lo percibe más entre los propios varones. Creo que las mujeres tenemos, o por lo menos yo me siento, en una situación donde quizás más que la búsqueda de la competencia, es en realidad el integrar, el reunir esfuerzos diferentes de las diferentes personas. A veces creo que la competencia anula este tipo de posibilidades, ¿no? Como que el que es un poco expulsiva de los otros en lugar de integradora. Yo creo que podría llegar a mejorarse, por ejemplo, y haber una mayor igualdad en estas posiciones cuando se vea, me parece, o se logre entender que esta cosa que por ahí traemos las mujeres porque así nos educan, ¿no? Eso, obviamente no hay nada escrito en las estrellas. Estamos educadas más quizás para el cuidado, más para la observación con el otro. Entonces eso nos da esta capacidad quizás para poder ayudar a la organización desde otro lugar no tan competitivo. Creo que cuando eso se reconozca realmente como una potencialidad mucho más interesante, bueno, por ahí la cosa puede empezar a cambiar un poco más. Igual está cambiando. Alejandra es una persona que la mueve su corazón, ama la ciencia, se mueve a partir de ella. Puede ser la persona más amable que tengas, pero también es muy justa y cuando cree que algo es injusto va a aplicar todo su carácter y todo su ímpetu para tratar de llevarlo hacia la dirección que ella cree que es correcta y que ella cree que es justa. I associate this with a black woman. And she's big. Me gusta mucho la literatura, fue algo de toda la vida. Recuerdo que con los chicos de mi edad se enojaban conmigo porque yo prefería esconderme, porque me tenía que esconder a leer, porque me decían que fuera a jugar y yo prefería leer. Y actualmente hace ya un par de años que tenemos un grupo con una profe que aprovechamos este gusto por la literatura, pero además practicamos el inglés, hacemos literatura inglesa. Con lo cual, además de practicar el idioma, también hacemos análisis literario, bastante interesante. Esta profe es muy copada para eso, tiene una mirada sobre el análisis del cuento de los autores muy rica, y leemos además autores muy interesantes. El aporte que le hace Alejandra al laboratorio y a todo el centro de física es por su inteligencia, su capacidad de trabajo. El valor más grande que creo que Alejandra le deja a nuestro laboratorio, a la metrología del INTI, es todo lo que se hace en este laboratorio y un crecimiento que tuvo a lo largo del tiempo, y generó la base de un grupo de trabajo que no existía. La ciencia, y bueno, es
la mitad de mi vida, qué sé yo, la otra mitad es la maternidad, pero la ciencia es todo mi trabajo.